En un pueblo donde todos se conocen, una viuda guarda un secreto tan peligroso que incluso decir la verdad podría costarle la vida. A medida que los susurros se convierten en amenazas, Miss Marple percibe una red de mentiras más profunda de lo que cualquiera podría imaginar, una sola palabra equivocada, y el tranquilo pueblo estallará en escándalo y asesinato. La tarde de noviembre se había posado sobre St. Mary Mead como un sudario gris y húmedo. Era ese tipo de crepúsculo brumoso y frío que parecía filtrarse hasta los huesos. Miss Jane Marple se recogió el chal de lana con más fuerza sobre los hombros mientras regresaba del servicio vespertino en la iglesia parroquial, sus zapatos sensatos resonando suavemente sobre los adoquines mojados. El oficio había estado particularmente concurrido para ser un jueves por la tarde, reflexionó. El canónigo Clement había pronunciado un sermón reflexivo sobre la virtud de la honestidad, aunque se preguntó si la joven señora Peterson, en el tercer banco, había prestado atención, dado lo inquieta que estaba con sus guantes. Al doblar por el callejón que conducía a su cabaña, vio al agente Sanders acercarse desde la dirección contraria. El rostro del joven policía mostraba una expresión de leve preocupación mientras se detenía frente a la casita que quedaba justo frente a la vicaría. «Buenas noches, Miss Marple», saludó, tocando su casco con respeto. «Dígame, ¿ha notado algo extraño en la casa de la señora Rowe esta tarde?» Miss Marple siguió su mirada hacia la modesta vivienda donde la señora Elat Rowe había vivido discretamente desde la guerra. La cabaña era una de las más bonitas del pueblo, con su yedra trepadora y su cuidado jardín delantero, aunque tenía un aire de pobreza decente que delataba a una viuda viviendo con una pensión modesta. «¿Extraño en qué sentido, agente?», preguntó Miss Marple, aunque incluso mientras hablaba, ya podía ver lo que había llamado la atención del joven. Un humo azulado y peculiar se escapaba por los bordes de la ventana delantera, manchando las cortinas de encaje blanco con una extraña decoloración. «Ese humo se ha vuelto más denso en los últimos minutos», dijo Sanders, apresurando el paso hacia la cabaña. «Parece que algo anda mal con la chimenea». Miss Marple lo siguió con rapidez, sus ojos agudos captando detalles mientras se acercaban. La puerta principal estaba pintada de un alegre color amarillo, aunque la pintura comenzaba a desconcharse alrededor del llamador de bronce. El pequeño jardín mostraba el esmero de alguien que se enorgullecía de las apariencias pese a los medios limitados. El agente Sanders golpeó con firmeza la puerta. «Señor Arrow. Señor Arrow. ¿Está bien ahí dentro?» No hubo respuesta, aunque ambos pudieron oír un extraño sonido crepitante y entrecortado, como de un fuego luchando contra alguna obstrucción. «La puerta no está cerrada con llave», observó Sanders, probando el picaporte. «Señor Arrow». Entraron en un pasillo estrecho que conducía directamente a un pequeño salón al frente de la casa. La habitación estaba llena de un humo acre y azulado que les hizo lagrimear de inmediato. A través de la neblina, Miss Marple distinguió la figura de un hombre desplomado en la butaca junto a la chimenea. «Dios mío», murmuró, presionando su pañuelo contra la nariz. El agente Sanders se apresuró a abrir la ventana, forcejeando con el pestillo para dejar entrar aire fresco. El hombre en la silla estaba inmóvil, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Miss Marple lo reconoció al instante, a pesar de la pobre visibilidad. Era el señor Jonah Black, el cobrador de rentas de la parroquia, un hombre delgado, de rostro afilado y unos 50 años, que tenía la desafortunada fama de interesarse demasiado en los asuntos ajenos. «¿Está?», comenzó Sanders. «Me temo que sí, agente», respondió Miss Marple con calma. Ella había visto la muerte antes, y había algo inconfundiblemente definitivo en la forma en que el señor Black yacía en esa silla. El humo empezaba a disiparse gracias a la ventana abierta, revelando la fuente del problema. La chimenea se comportaba de manera muy extraña. Humo y hollín regresaban a la habitación en lugar de subir por el conducto. El tiro parecía estar parcialmente cerrado, aunque no del todo. «Una tontería cerrar el tiro con el fuego encendido», murmuró Sanders, inclinándose para examinar la chimenea. «Aunque supongo que si no se tiene costumbre de manejar fuegos». Miss Marple no dijo nada, pero sus ojos ya estaban catalogando la escena con precisión. Algo no encajaba, aunque no podía señalarlo de inmediato. El doctor Haddock llegó en pocos minutos tras ser llamado, con su maletín médico en mano y su semblante habitual de buen humor ensombrecido por las circunstancias. Examinó la escena con profesional minuciosidad, mientras Miss Marple y el agente Sanders esperaban en el pasillo estrecho. «Muerte por inhalación de humo», dictaminó con seriedad, saliendo del salón con las manos manchadas de hollín. «Tiene un rasguño superficial en la sien, probablemente de cuando cayó o tropezó intentando escapar del humo».
El pobre hombre no habría durado mucho en esa atmósfera. ¿Dónde está la señora Rowe?, preguntó Miss Marple suavemente. Como si sus palabras la hubieran invocado, escucharon el chirrido de la verja delantera. La señora Elliot Rowe apareció en la puerta, una mujer pequeña y ordenada, de unos 40 años, con el cabello prematuramente canoso y una expresión pálida y ansiosa, como grabada permanentemente en su rostro. Llevaba una cesta de mimbre que sugería que había estado fuera haciendo algún recado. «Dios mío», exclamó, observando la escena con los ojos desorbitados. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todos aquí?». Su mirada se posó en la puerta abierta del salón y en los rastros de humo. Su rostro se puso blanco como la tiza. «Señora Rowe», dijo Sanders con la mayor suavidad que su tono oficial le permitía. «Me temo que ha habido un accidente. El señor Black parece haber sido vencido por el humo de su chimenea». El señor Black, su voz apenas fue un susurro. Pero vino a tomar el té. De pronto se tambaleó, y Miss Marple se apresuró a sostenerla del codo. «Querida mía, ha sufrido usted un terrible shock», dijo Miss Marple con amabilidad. «Quizá deberíamos sentarnos, y usted puede contarnos exactamente lo que pasó». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras de consuelo, la mente de Miss Marple ya trabajaba con su característica precisión. Algo en la reacción de la señora Rowe le resultaba inquietante, aunque la mujer estaba claramente angustiada. Mientras el doctor Haddock y el agente Sanders continuaban con sus deberes oficiales, Miss Marple salió al pequeño jardín delantero. El aire nocturno se sentía limpio y agudo después de la atmósfera sofocante de la cabaña, y permaneció un momento reflexionando. Entonces sus ojos atentos captaron algo que la hizo detenerse. Allí, sobre una de las hojas de yedra que trepaban por la pared, justo debajo de la chimenea, había un ligero polvo blanco que parecía harina. ¡Qué curioso! Y allí, sobre el escalón de piedra, un diminuto destello, como si fuera sal, brillaba bajo la luz del farol. Miss Marple se inclinó, con su bolsa de tejido colgando del brazo, examinando la escena con la intensidad de un estudioso ante un manuscrito antiguo. A lo largo de la canaleta distinguió una mancha grasienta. Y, junto al bajante, algo aún más intrigante, una pequeña bolita grisácea, del tamaño de un guisante, blanda y pastosa al tacto. Se irguió lentamente, archivando aquellos curiosos detalles en su mente ordenada. En su larga experiencia en la vida del pueblo, había aprendido que las menores inconsistencias solían ser las más significativas. Harina donde solo debería haber yedra, sal en un escalón y una misteriosa bolita de masa no eran cosas que uno encontrara tras un simple accidente con una chimenea mal manejada. No, pensó Miss Marple mientras regresaba a casa en la creciente oscuridad. Aquí hay mucho más de lo que parece. A la mañana siguiente, el inspector Slack llegó a la cabaña de la señora Rowe con su habitual aire de eficiencia enérgica, aunque Miss Marple notó, divertida, que parecía algo más contenido de lo normal. Quizá el inspector estaba empezando a comprender que los asuntos del pueblo rara vez eran tan sencillos como aparentaban. La señora Rowe había pasado la noche en casa de su vecina, la señora Carmichael, y regresó a su cabaña luciendo pálida y abatida. Llevaba el mismo vestido azul oscuro de la tarde anterior, aunque Miss Marple observó que había puesto más cuidado en su aspecto aquella mañana, el cabello recogido con esmero y un leve toque de polvo en el rostro que la hacía parecer más joven y vulnerable. «Bien, señora Rowe», comenzó el inspector Slack, acomodándose en la misma silla donde el pobre señor Black había hallado su final, aparentemente ajeno a la impropiedad. «Necesito que me cuente exactamente qué ocurrió ayer por la tarde. Tómese su tiempo». La señora Rowe retorcía las manos en su regazo, su alianza de boda brillando bajo la luz de la mañana. Miss Marple, invitada a permanecer como influencia tranquilizadora, estaba sentada discretamente en un rincón con su tejido, aunque su atención estaba por completo en el relato de la viuda. «El señor Black vino a verme por la renta», dijo en voz apenas audible. «A menudo cobraba los jueves por la tarde, ¿sabe? Lo invité a tomar el té, como siempre hacía. Era muy particular con su té, le gustaba fuerte y con 2 terrones de azúcar». El inspector Slack tomó nota en su libreta. «¿A qué hora llegó?» «Poco después de las 5:30. Lo recuerdo porque estaba escuchando la radio y justo terminaban las noticias». Su voz vaciló un poco. «Nos sentamos aquí en el salón y serví el té. Al principio todo parecía normal». «¿Al principio?», insistió Slack. Las manos de la señora Rowe temblaban nerviosas. «Bueno, después de unos minutos, el señor Black empezó a quejarse de que la chimenea echaba humo. Dijo, quizás debería ajustar el tiro. Yo le contesté que no era muy buena con esas cosas.
Desde que Harold murió, nunca he sabido manejar bien los fuegos. Las agujas de Miss Marple chasqueaban suavemente mientras tejía, pero sus ojos no se apartaban del rostro de la viuda. Había algo en su manera de hablar que sugería que elegía cada palabra con sumo cuidado, como alguien que camina sobre hielo fino. ¿Y después qué ocurrió? Prosiguió Slack. El señor Black se levantó para manipular el tiro él mismo. Siempre fue hábil con lo mecánico, pero el humo pareció empeorar. Comenzó a toser terriblemente y entonces, se llevó el pañuelo a los ojos. Me temo que entré en pánico. Corrí a la cocina a buscar agua, pensando que quizás se apagaba un poco el fuego, pero cuando regresé, ya se había desplomado en la silla. El inspector Slack frunció el ceño sobre sus notas. ¿Fue a la cocina por agua? Sí, pensé. Señor Arrow, interrumpió Slack con tono más severo. Esta mañana he examinado su cocina. La tetera en la encimera está completamente seca. Hay una taza y un platillo de ayer, sin lavar. Si sirvió té al señor Black ayer por la tarde, ¿dónde están las cosas del té? El color desapareció del rostro de la señora Arrow. Yo debí de lavarlas después, con toda la conmoción. No pensaba con claridad. Miss Marple observó cómo la mano izquierda de la viuda se movía inconscientemente para cubrir la derecha, donde una marca pálida alrededor del dedo revelaba su propia historia. El anillo de boda que llevaba no había sido usado con regularidad durante algún tiempo, o tal vez había sido retirado recientemente y vuelto a colocar apresuradamente. Usted dijo que entró en pánico y corrió a la cocina. Slack insistió implacablemente. Y sin embargo, su puerta de la cocina fue encontrada atrancada desde dentro. ¿Cómo explica eso? La confusión de la señora Arrow parecía genuina. ¿Atrancada? Pero eso es imposible. Nunca atranco la puerta de la cocina durante el día. Debe de haber algún error. Miss Marple notó la creciente sospecha del inspector y decidió intervenir con suavidad. Mi querida señora Arrow, mencionó usted que no se lleva bien con el fuego desde que falleció su marido. ¿Ha tenido problemas con la chimenea antes? Oh, sí, respondió la señora Arrow, pareciendo agradecida por el cambio de tema. Ha sido bastante problemática últimamente, especialmente cuando el viento sopla del este. A veces el humo se devuelve de una manera terrible. ¿Y ayer por la tarde soplaba el viento del este? La señora Arrow se detuvo a pensar. No lo creo. En realidad estaba bastante tranquilo. Eso fue lo que lo hizo tan extraño. El inspector Slack había estado examinando la sala mientras conversaban, y ahora se volvió hacia la señora Arrow con el ceño fruncido. Hay otra cosa que me desconcierta. Usted dijo que el señor Black llegó poco después de las 5, y sin embargo el servicio en la iglesia no comenzaba hasta las 6. El agente Sanders la vio venir desde la dirección de la iglesia cuando descubrió el humo. El rostro de la señora Arrow se sonrojó. Yo no estaba en el servicio. Había salido a hacer un recado. ¿Qué clase de recado la lleva en dirección a la iglesia a esa hora de la tarde? Estaba visitando a una amiga que vive cerca de la vicaría. Las palabras salieron demasiado rápido, y Miss Marple notó cómo los dedos de la señora Arrow jugueteaban nerviosamente con el borde de su delantal. Sus ojos agudos captaron algo más que la hizo inclinarse hacia adelante en su silla. Allí, doblado en el bolsillo del delantal de la señora Arrow, parecía estar la esquina de un billete de tren. La impresión era demasiado pequeña para leerla a distancia, pero el distintivo color naranja y negro era inconfundible. Señor Arrow, dijo Miss Marple con suavidad, perdone que le pregunte, pero parece tener polvo bajo el ala de su sombrero. ¿Ha estado viajando recientemente? La pregunta pareció golpear a la señora Arrow como un impacto físico. Su mano voló hacia el sombrero, el mismo fieltro negro que había usado la noche anterior, y Miss Marple pudo ver claramente rastros de polvo de cara a lo largo de la banda interior, como si se lo hubiera puesto apresuradamente después de habérselo quitado. No he estado en ningún sitio. No sé por qué piensa eso. Pero su negación carecía de convicción, y el inspector Slack empezaba a mostrarse visiblemente escéptico. Señor Arrow, dijo con firmeza. Creo que será mejor que nos diga la verdad sobre dónde estuvo ayer por la tarde. Y no diga que estaba visitando a una amiga cerca de la iglesia, porque pienso comprobarlo con todos en esa zona. La señora Arrow parecía atrapada, sus ojos iban del inspector a Miss Marple como un animal acorralado. Miss Marple sintió una oleada de compasión por ella. Allí estaba una mujer que cargaba con algún peso secreto, quizás algo vergonzoso para ella, pero que podía ser completamente inocente. Querida, dijo Miss Marple en voz baja, sea lo que sea de lo que tiene miedo,
no puede ser peor que hacer que el inspector piense que lo ha estado engañando deliberadamente sobre la muerte de un hombre. Ante estas palabras, la compostura de la señora Roux finalmente se derrumbó. Ocultó su rostro entre las manos y comenzó a llorar. No las delicadas lágrimas de una dama, sino sollozos ásperos y desgarrados de alguien que había estado conteniendo el miedo y la preocupación durante demasiado tiempo. No puedo, susurró entre lágrimas. Usted no lo entiende. Si digo la verdad, me lo quitarán todo. La cabaña, la pensión, todo por lo que Harold murió. Miss Marple e Inspector Slack intercambiaron miradas. Allí estaba el núcleo del asunto, comprendió Miss Marple. La señora Roux era, en efecto, una viuda que no podía decir la verdad, pero no necesariamente porque fuera culpable de asesinato. Una viuda que no debe decir la verdad, murmuró Miss Marple para sí misma, sus agujas de tejer deteniéndose en su rítmico golpeteo. En su larga experiencia de la vida en el pueblo, había encontrado antes esta tragedia particular, la terrible elección entre la honestidad y la supervivencia que enfrentaban tantas mujeres en la posición de la señora Roux. Cualquiera que fuera el secreto que guardaba la pobre mujer, Miss Marple sospechaba que tenía más que ver con las dificultades prácticas de mantener cuerpo y alma juntos que con alguna intención criminal. Pero los secretos, como bien sabía, tenían la manera de brindar oportunidades a quienes tenían motivos más oscuros. Y en algún lugar de este enredo de engaño y desesperación, un hombre había muerto bajo circunstancias muy sospechosas. Después de que el inspector Slack concluyó su entrevista poco satisfactoria con la señora Roux, Miss Marple se sintió atraída una vez más hacia el exterior de la cabaña. La luz de la mañana revelaba detalles que habían quedado ocultos por la neblina de la noche anterior, y estaba decidida a examinar más cuidadosamente aquellas curiosas observaciones que habían llamado su atención. El inspector se había marchado con la promesa de regresar una vez que hubiera hecho averiguaciones sobre la supuesta amiga de la señora Roux cerca de la vicaría. Dejando tras de sí una atmósfera de sospecha apenas contenida, la pobre señora Roux se había refugiado en su cocina, donde el sonido de una vigorosa limpieza sugería que intentaba descargar su energía nerviosa en la actividad doméstica. Miss Marple se colocó bajo la chimenea, sus ojos atentos escudriñando la hiedra que trepaba por la pared de la cabaña. El polvillo de harina que había notado la noche anterior seguía allí, atrapado en varias hojas en un patrón que parecía extrañamente deliberado. No era el tipo de dispersión aleatoria que uno esperaría de un accidente en la cocina, sino que parecía haber caído desde arriba. Se agachó y levantó con cuidado la pequeña bolita grisácea de donde descansaba junto al canalón. A la luz del día, su composición era más clara, definitivamente algún tipo de masa, con una textura ligeramente grasosa que dejaba un residuo en sus dedos. Al desmenuzarla suavemente entre el pulgar y el índice, algo pequeño y duro rodó hacia afuera, una semilla de alcarabea. Miss Marple sostuvo la diminuta semilla a la luz, frunciendo el ceño en concentración. Sabía con certeza que la señora Roux no era dada a la repostería fina. De hecho, a menudo le había comentado en la tienda del pueblo que se limitaba a la comida más sencilla posible, encontrando cualquier cosa más elaborada fuera de sus medios y habilidades. Y sin embargo, allí estaba la evidencia de pan especiado, caído desde algún lugar alto sobre la cabaña. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió su contemplación. La señora Roux salió, luciendo algo recompuesta tras su arrebato de limpieza, aunque sus ojos seguían enrojecidos por el llanto. Señorita Marple, dijo vacilante, espero que no piense demasiado mal de mí. Sé que no he sido del todo sincera con el inspector. Querida, respondió Miss Marple con suavidad, guardando la masa desmenuzada en su pañuelo. Todos tenemos nuestras razones para hacer lo que hacemos, pero debe entender que, en un asunto tan serio como este, la verdad tiene la manera de salir a la luz, lo queramos o no. La señora Roux asintió miserablemente. Supongo que tiene razón. Es solo que algunas verdades son más peligrosas que otras, ¿no? Miss Marple le lanzó una mirada penetrante. En efecto, lo son. Pero a menudo el peligro no está en la verdad misma, sino en permitir que otros la retuerzan para sus propios fines. Se excusó y se dirigió a la cabaña, supuestamente para recuperar sus guantes, que afirmó haber dejado atrás. En realidad, estaba ansiosa por examinar la sala con más detalle a la clara luz del día. El cuarto aún conservaba el persistente olor a humo y hollín, aunque la señora Roux había hecho lo posible por ventilarlo. Miss Marple fue directamente a la chimenea, donde la palanca del regulador sobresalía del costado del hogar. Se interesaba particularmente en ese mecanismo, habiendo prestado mucha atención a la suposición desdeñosa del inspector Slack sobre la competencia de la señora Roux en tales asuntos. La palanca misma era de hierro, ennegrecida por la edad y el uso,
pero al examinarla más de cerca, notó algo peculiar. Mientras que la mayor parte de su superficie mostraba la esperada pátina de hollín y óxido, había una zona distinta cerca del mango que parecía haber sido manipulada recientemente. Más aún, esa área tenía una ligera película grasosa, muy diferente de la suciedad habitual de una chimenea. Se parecía mucho al sebo, el tipo de grasa que uno encuentra en manos que han estado manipulando carne cruda o trabajando con grasa de cocina. Su atención se dirigió luego a la repisa misma. Era un estante sencillo de madera pintado de blanco, pero mostraba el desgaste y pequeños daños acumulados en cualquier hogar muy usado. A lo largo del borde más cercano a la chimenea, Miss Marple descubrió algo que la hizo detenerse, una ranura poco profunda o marca de arañazo, formando un arco suave sobre la pintura. Era el tipo de marca que podría ser una cuerda o correa al tensarse fuertemente contra la madera y luego levantarse. Miss Marple se apartó y consideró estas observaciones con el enfoque metódico que también le había servido en misterios anteriores. El patrón de harina en la yedra, la bolita grasienta de masa especiada, el residuo de sebo en la palanca del regulador y ahora esa marca arqueada en la repisa. Cada detalle, por sí solo, podría explicarse como coincidencia o accidente. Juntos, sin embargo, sugerían algo mucho más deliberado. Fue interrumpida en su contemplación por el regreso del inspector Slack, cuyo semblante indicaba que sus indagaciones no habían avanzado como esperaba. «Condenada mujer», murmuró al entrar en la sala. «He hablado con todos los hogares en media milla a la redonda de la vicaría, y ninguno recibió visita alguna de la señora Roux ayer por la tarde. Lo que haya estado haciendo, no era visitar amigas». Miss Marple asintió pensativa. «Lo sospechaba, inspector, aunque más bien creo que su engaño proviene de la necesidad y no de la culpabilidad». ¿Necesidad? El tono de Slack era escéptico. ¿Qué clase de necesidad obliga a mentirle a la policía sobre la muerte de un hombre? El tipo que amenaza la propia supervivencia de una mujer, respondió Miss Marple en voz baja. Considere su situación, inspector. Una viuda de guerra que vive sola con una pensión modesta, ocupando una cabaña que probablemente le pertenece en virtud de su condición. ¿Qué clase de verdad podría poner todo eso en peligro? Antes de que Slack pudiera responder, Miss Marple continuó. Pero eso es un asunto para investigar más adelante. Por el momento, me preocupa más comprender exactamente cómo el señor Black llegó a morir en esta habitación. Señaló la chimenea. Usted mencionó ayer que parecía que había cerrado imprudentemente el tiro mientras había fuego encendido. Pero, observe la palanca del regulador más detenidamente. Inspector, ¿nota algo inusual en su superficie? Slack se acercó, entrecerrando los ojos hacia el hierro. Está un poco grasienta, supongo, pero eso no es raro cerca de un hogar. Muy cierto. Pero esta grasa en particular tiene la consistencia de sebo, no la acumulación normal de vapores de cocina. Y mire aquí. Señaló el borde de la repisa. Esta marca de arañazo sugiere que algo fue asegurado en este lugar y luego retirado. La expresión del inspector se tornó más atenta. ¿Qué clase de algo? No estoy del todo segura aún, admitió Miss Marple, pero sospecho que, si uno quisiera bloquear una chimenea desde arriba, digamos para provocar que el humo retrocediera dentro de una habitación, podría idear algún tipo de obstrucción temporal que se mantuviera en su lugar y luego se retirara, dejando solo rastros tras de sí. Le mostró la masa desmenuzada en su pañuelo. Esto cayó del canalón, inspector. Contiene una semilla de alcarabea, lo que sugiere que provino de pan especiado. Y sin embargo, la señora Roux hornea solo los panes más sencillos, si es que hornea en absoluto. Slack examinó la evidencia con creciente interés. ¿Está sugiriendo que esta chimenea fue bloqueada deliberadamente? Sugiero que la evidencia física apunta a algo mucho más sofisticado que un simple accidente con un fuego mal gestionado, respondió Miss Marple. Alguien con considerable conocimiento de chimeneas y de panadería creó esta situación. La pregunta es quién, y por qué eligió escenificarlo en la sala de la señora Roux. El inspector permaneció en silencio varios momentos, procesando estas revelaciones. Finalmente, levantó la vista hacia Miss Marple con un respeto a regañadientes. Si tiene razón, entonces estamos tratando con un asesinato disfrazado de accidente. Pero, ¿quién iría a tales extremos elaborados para matar a Jonah Black? Miss Marple dobló cuidadosamente su pañuelo alrededor de la evidencia. En mi experiencia, inspector, los crímenes más elaborados suelen ser cometidos por quienes desean no solo eliminar a su víctima, sino también asegurarse de que la sospecha recaiga en otra parte. Alguien quería muerto al señor Black, pero también quería que la pobre señora Roux cargara con la culpa. Al salir juntos de la cabaña,
Miss Marple lanzó una última mirada al muro cubierto de hiedra y a la chimenea de arriba. En algún lugar de este rompecabezas de harina y masa, de grasa y arañazos, estaba la clave para comprender no solo cómo había muerto Jonah Black, sino también por qué su asesino había elegido este método en particular y este lugar específico para su crimen. La respuesta inicial del inspector Slack a la teoría de Miss Marple fue, como ella había anticipado, una mezcla de escepticismo profesional con cierta impaciencia que parecía ser su estado natural cuando se enfrentaba a las complejidades del pueblo. ¿De verdad, Miss Marple?, dijo mientras caminaban de regreso hacia el centro del pueblo. ¿Sugiere que alguien trepó al tejado de la señora Roux para bloquear deliberadamente su chimenea? Parece bastante inverosímil. La gente cierra el tiro accidentalmente. Pasa todo el tiempo. El tipo se distrae, gira la palanca en sentido equivocado, no se da cuenta de lo que ha hecho hasta que el humo empieza a retroceder. Miss Marple se detuvo junto al campo verde del pueblo, donde el viejo roble proyectaba sombras moteadas sobre la hierba. Había aprendido con los años que la resistencia inicial del inspector Slack a las teorías poco convencionales era tan predecible como el correo matutino, y generalmente igual de temporal. Por supuesto, la gente cierra tiros, inspector, aceptó con suavidad. Pero considere la secuencia de los hechos. El señor Black era un hombre experimentado en la casa. Usted escuchó a la señora Roux decir que era hábil con las cosas mecánicas. ¿Habría cometido un hombre así un error tan fundamental? Tal vez estaba distraído. Quizá tenía la mente en otras cosas. Ah, pero eso plantea otro punto interesante, dijo Miss Marple, acomodándose en uno de los bancos de madera que daban al campo. ¿Qué podría haber ocupado los pensamientos del señor Black tan completamente como para cometer un error tan fatal? Por lo que entiendo, era un hombre de hábitos bastante rígidos, muy metódico en su manera de vivir. Slack se sentó a regañadientes junto a ella, aunque su postura sugería que solo estaba complaciendo las fantasías de una anciana. Suponiendo por un momento que tenga razón y que esto haya sido deliberado, dijo, ¿cómo haría alguien exactamente para bloquear una chimenea desde arriba? Miss Marple sonrió levemente, reconociendo el cambio en su tono que indicaba una curiosidad genuina bajo el escepticismo oficial. Bueno, comenzó, si uno quisiera crear una obstrucción temporal que luego desapareciera, dejando pruebas mínimas, podría usar algo orgánico, algo que eventualmente cediera bajo el calor y la humedad. Hizo una pausa para observar al joven Timothy Fletcher perseguir a su terrier por el campo, el perro, que aparentemente había liberado un sombrero de alguien y lo había convertido en un juguete improvisado. Masa cruda, por ejemplo, continuó. Preparada y colocada adecuadamente, podría servir como un sello temporal muy eficaz, particularmente si se le añadiera sal para ayudar a que se ligue, y un poco de grasa para que se adhiera correctamente a la mampostería. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Pero cómo se pondría en posición? La garganta de la chimenea está a varios pies de profundidad desde la parte superior del conducto. Exactamente la pregunta correcta, inspector. Se necesitaría alguna manera de bajar la obstrucción y mantenerla allí hasta que el calor desde abajo la hiciera endurecerse lo suficiente como para mantener el sello. Las agujas de tejer de Miss Marple chasqueaban rítmicamente mientras hablaba. Una correa o cuerda quizá, bajada por la chimenea y tensada contra el borde de la repisa para proporcionar la tensión necesaria. Eso explicaría su marca de arañazo en la repisa, admitió Slack con desgana. Precisamente. La correa sostendría el tapón de masa en su lugar el tiempo suficiente para que el calor ascendente lo afianzara. Una vez seguro, la correa podría retirarse, dejando la habitación aparentemente normal. El tiro parecería estar en su posición habitual. El fuego parecería arder naturalmente, y el pobre señor Black no tendría razón para sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde. Permanecieron en un silencio cómodo durante unos momentos, observando cómo la vida tranquila del pueblo se desarrollaba a su alrededor. La señora Jameson salió de la oficina de correos con sus chismes diarios y su correspondencia, saludándolos cordialmente antes de apresurarse a compartir las noticias que había recogido. El joven doctor Petton pasó en bicicleta durante sus rondas, con su maletín médico precariamente equilibrado en la cesta de su bicicleta. Todavía queda el asunto del acceso, dijo finalmente el inspector Slack. Alguien tendría que haber subido al tejado sin ser visto, y a plena luz del día, además, si estaban preparando esto antes de la visita del señor Black. No necesariamente a plena luz del día, observó Miss Marple. Recuerde, era una tarde de noviembre, y la niebla era bastante espesa. La visibilidad era pobre, y la mayoría de la gente estaba en casa, preparando la cena o atendiendo sus asuntos domésticos.
Alguien moviéndose silenciosamente por los tejados podría pasar desapercibido con facilidad. Se detuvo en su tejido para considerar un punto caído. Además, inspector, quien hizo esto tenía conocimiento íntimo no solo de la cabaña de la señora Rowe, sino también de los hábitos del señor Black. Sabían que él la visitaría esa tarde, y sabían que estaría solo con ella. Eso sugiere a alguien del propio pueblo, alguien que no parecería fuera de lugar incluso si lo vieran moverse por allí. El inspector Slack sacó su cuaderno y empezó a tomar notas. Suponiendo que tenga razón sobre el método, estaríamos buscando a alguien con acceso a masa, alguien familiarizado con la cabaña, y alguien que supiera de la cita de Black con la señora Rowe. Y alguien con una razón de peso para querer muerto al señor Black, pero sin querer estar vinculado directamente con su muerte, añadió Miss Marple. No lo olvide, inspector, este método se eligió no solo para matar, sino también para arrojar la sospecha sobre la señora Rowe. Nuestro asesino quería que ella cargara con la culpa de lo ocurrido. ¿Por qué alguien querría incriminar específicamente a la señora Rowe? Parece bastante inofensiva, aparte de su misteriosa negativa a decir la verdad sobre dónde estaba ayer. La expresión de Miss Marple se volvió pensativa. Esa es una excelente pregunta, y sospecho que la respuesta está en comprender qué es lo que la señora Rowe trata tan desesperadamente de ocultar. A veces, inspector, las personas se vuelven vulnerables a la manipulación precisamente porque tienen secretos que no pueden permitirse revelar. Una nueva posibilidad había comenzado a formarse en la mente de Miss Marple mientras hablaba. ¿Y si el secreto de la señora Rowe, cualquiera que fuera, había llegado de alguna manera a oídos del asesino? ¿Y si la elección de su cabaña como escenario del crimen no fue al azar, sino calculada para garantizar que ella no pudiera dar una coartada convincente? Hay otro aspecto que considerar, continuó. El asesino usó masa especiada con semillas de alcarabea. Eso es bastante específico, inspector. No todos hornean con alcarabea, y menos aún pensarían en usarla de esta manera particular. Está sugiriendo a alguien con experiencia profesional en panadería. Sugiero a alguien lo suficientemente familiarizado con la masa y sus propiedades como para saber exactamente cómo se comportaría en estas circunstancias, replicó Miss Marple. Alguien que entendiera que la mezcla correcta se mantendría el tiempo suficiente para crear una atmósfera mortal en la habitación, luego cedería y caería, dejando solo migas y rastros. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Bien, lo primero es comprobar con todos en el pueblo que pudieran haber tenido acceso a semillas de alcarabea ayer. El panadero, obviamente, pero también cualquiera que pudiera haber estado horneando por su cuenta. Miss Marple asintió con aprobación. Un excelente punto de partida. Aunque sospecho, inspector, que cuando identifiquemos a nuestro panadero, también descubriremos a alguien con razones muy particulares para querer muerto al señor Black y desacreditada a la señora Rowe. Mientras se levantaban del banco y se preparaban para continuar su investigación, Miss Marple reflexionó sobre la peculiar satisfacción que venía de ver cómo un rompecabezas complejo empezaba a revelar su lógica subyacente. La chimenea no se había bloqueado sola. De eso ya estaba segura. Alguien con considerable habilidad e intención maliciosa había preparado la muerte del señor Black con la fría precisión de una receta bien planeada. La pregunta que quedaba era identificar al cocinero. El sol de la tarde había roto entre las nubes de noviembre mientras Miss Marple y el inspector Slack avanzaban por Backhouse Lane, la estrecha calle adoquinada que conducía al corazón del distrito comercial de St. Mary Mead. La familiar mezcla de aromas, levadura y harina, humo frío de las chimeneas y el tenue dulzor de la floristería de la señora Palek, creaba una atmósfera de normalidad tranquilizadora que parecía casi incongruente dado su sombrío propósito. Miss Marple había insistido en que abordaran la investigación metódicamente, comenzando por la fuente más obvia de la semilla de alcarabea que había resultado tan significativa. La panadería Cobb se alzaba en la esquina donde Backhouse Lane se encontraba con la calle principal, sus ventanas curvadas exhibiendo las ofertas del día con el orgullo de 3 generaciones de panaderos del pueblo. Al acercarse a la tienda, Miss Marple notó que el aroma familiar de pan fresco era particularmente intenso ese día, y traía consigo la fragancia distintiva de la alcarabea que ella había llegado a asociar con los panes especiales de la panadería. Buenas tardes, Miss Marple, llamó Bertie Cobb, el hijo del panadero, cuando entraron por la puerta con campanilla. Era un joven agradable de unos 20 años, con un cutis sonrosado y unos brazos fuertes que parecían requisitos ocupacionales para su oficio. ¿Qué podemos hacer por usted hoy? Miss Marple le sonrió con calidez, mientras sus ojos observadores captaban los detalles del interior de la tienda. Las vitrinas estaban bien surtidas a pesar de lo avanzado de la hora,
y notó que varios panés con alcarabea seguían sin venderse, algo inusual para un jueves, cuando normalmente esos artículos especiales desaparecían rápidamente. Buenas tardes, Bertie, respondió ella. El inspector Slack y yo esperábamos hablar con sus padres sobre la hornada de ayer. Estamos investigando el desafortunado accidente del pobre señor Black. Al mencionar el nombre de Black, la expresión alegre de Bertie se ensombreció ligeramente. Un asunto terrible ese, aunque no puedo decir que me sorprenda del todo. El hombre siempre andaba metiendo la nariz donde no debía. El inspector Slack dio un paso al frente con su actitud oficial. ¿Qué quiere decir con eso, joven? Y Bertie miró nerviosamente hacia la parte trasera de la tienda, donde el sonido de un amasado enérgico sugería que alguien estaba trabajando duro. Oh, nada en concreto, inspector. Solo que el señor Black tenía la costumbre de hacerse impopular. Siempre preguntando cosas, siempre insinuando que sabía más de lo que decía. Miss Marple acarició la semilla de alcarabea que tenía envuelta en un pañuelo. Bertie, veo que ayer tenían pan con alcarabea. ¿Recuerda cuántos panés horneó su madre? La hornada habitual del jueves. 8 panés, creo. Madre es muy particular con su pan de alcarabea. Usa solo las semillas más frescas. Las encarga especialmente de Londres. Parecía orgulloso de esta tradición familiar, aunque Miss Marple detectó un matiz de ansiedad en su voz. ¿Y se vendieron todos? Preguntó el inspector Slack. Bueno, no todos. Todavía tenemos 3, como puede ver. Eso es un poco inusual, en realidad. Normalmente se acaban bastante rápido. En ese momento, la señora Bessie Cobb salió de la panadería al fondo de la tienda, con su figura regordeta cubierta de harina y el rostro con la expresión satisfecha de alguien que había completado una buena jornada de trabajo. Era una mujer de unos 50 años con el cabello canoso recogido severamente y las manos capaces de alguien que había pasado la vida dando forma a la masa. Miss Marple, exclamó con verdadero placer. Qué alegría verla, inspector Slack, aunque me imagino que no se trata de una visita social, dado lo que le ocurrió al pobre señor Black. Miss Marple notó que el saludo de la señora Cobb, aunque cálido, llevaba consigo cierto cansancio que no había estado presente en encuentros anteriores. Había algo en la manera de la mujer que sugería que estaba preparada para preguntas difíciles. De ninguna manera, señora Cobb, respondió el inspector Slack. Estamos tratando de entender las circunstancias de la muerte del señor Black. Me han dicho que usted es conocida especialmente por su pan de alcarabea. El pecho de la señora Cobb se hinchó de orgullo. 3 generaciones de los Cobb hemos estado horneando hogazas de alcarabea, inspector. La receta de mi abuela se transmitió a través de la familia. Somos la única panadería del pueblo que usa auténticas semillas de alcarabea. La mayoría de los lugares sustituyen por alternativas más baratas. La señorita Marple se acercó para examinar los panés restantes en la vitrina. Las semillas estaban, en efecto, generosas y distribuidas uniformemente, cada una hinchada y aromática. Había comprado pan en los Cobb muchas veces a lo largo de los años y conocía bien su calidad distintiva. Señora Cobb, dijo con cuidado. Mencionó que están hechos a partir de la receta de su abuela. Supongo que no habrá compartido esa receta con nadie recientemente. La esposa del panadero se movió incómoda, su mano alisando el delantal en un gesto que la señorita Marple reconoció como un hábito nervioso. ¿Compartir la receta? Oh, no, señorita Marple. Eso ha sido un secreto familiar durante décadas. ¿Por qué me pregunta tal cosa? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, el inspector Slack sacó el pañuelo que contenía la masa desmenuzada y la semilla de alcarabea. Encontramos esto cerca de la escena de la muerte del señor Black. ¿Puede identificar de qué tipo de pan podría provenir? La señora Cobb examinó la evidencia con el ojo crítico de una profesional, aunque la señorita Marple observó que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el pañuelo. Bueno, dijo finalmente, definitivamente es pan de alcarabea. La semilla parece de nuestra calidad. Tiene esa particular hinchazón y color. Pero esta masa. Frunció el ceño, enrollando una pequeña porción entre sus dedos. Está mezclada con algo. Hay grasa en ella que no debería estar ahí, y quizás sal. No ha sido horneada, solo amasada y moldeada. ¿Hay alguna razón por la que alguien pudiera querer masa cruda de alcarabea? Presionó Slack. El rostro de la señora Cobb se había puesto pálido y miró nerviosamente hacia la trastienda, donde se podía escuchar a su esposo moviéndose. No puedo imaginar por qué alguien querría masa sin hornear, inspector.
No se conserva bien, y no es agradable de comer cruda. La señorita Marple había estado observando la interacción con su habitual atención al detalle, y ahora notó algo que aceleró levemente su pulso. En el delantal de la señora Cobb, justo encima del bolsillo derecho, había una pequeña mancha que se parecía notablemente al residuo de sebo que había encontrado en la palanca del regulador en la cabaña de la señora Rowe. Señora Cobb, dijo suavemente. Espero que no le moleste que le pregunte, pero ¿ha estado trabajando hoy con algún ingrediente particularmente graso? Su delantal muestra algunas manchas. La mano de la mujer voló hacia el lugar que la señorita Marple había señalado, su rostro enrojeciendo con lo que parecía ser vergüenza. Oh, eso, estaba fundiendo un poco de grasa de res antes. La usamos en nuestra repostería, sabe, hace la corteza particularmente hojaldrada. El inspector Slack anotó en su libreta. Señora Cobb, necesito preguntarle dónde estaba ayer por la tarde, entre las 5:30 y las 7:00. Ayer por la tarde. La señora Cobb parecía genuinamente desconcertada por la pregunta. ¿Por qué? Estaba aquí, por supuesto. Cerramos la tienda a las 5:30, pero siempre hay limpieza que hacer, preparación para el horneado del día siguiente. ¿Alguien puede verificar eso? Continuó Slack. La expresión de la señora Cobb se volvió defensiva. Mi esposo estuvo aquí hasta poco después de las 6, él puede decírselo. Y después de que su esposo se fue. Hubo una larga pausa antes de que la señora Cobb respondiera, y cuando lo hizo, su voz fue notablemente más baja. Yo, salí un momento. Mi hermana vive justo a la vuelta de la esquina y se había sentido mal. Le llevé un poco de sopa. La señorita Marple y el inspector Slack intercambiaron miradas significativas. Aquí había otra persona cuya ubicación durante el periodo crucial no estaba del todo comprobada, y alguien con conocimiento íntimo de las semillas de alcarabea, la preparación de la masa y el uso de grasa en la repostería. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de la panadería? Preguntó amablemente la señorita Marple. No mucho, quizá 20 minutos, media hora como máximo. La voz de la señora Cobb llevaba una nota de súplica, como si les pidiera que la creyeran, a pesar de los evidentes vacíos en su historia. Cuando se preparaban para salir de la panadería, la señorita Marple reflexionó sobre cómo el asunto aparentemente simple de una semilla de alcarabea había abierto nuevas vías de investigación. La evidencia apuntaba cada vez más hacia alguien con conocimientos profesionales de panadería, y las respuestas evasivas de la señora Cobb sugerían que podía saber más sobre los acontecimientos de ayer de lo que estaba dispuesta a admitir. La semilla en la masa había resultado ser, en efecto, una pista reveladora, una que los conducía inexorablemente hacia la verdad detrás de la cuidadosamente orquestada muerte de Jonah Black. La mañana siguiente trajo consigo uno de esos días claros y frescos de noviembre que parecían lavar el pueblo de sombras e incertidumbres. La señorita Marple había pasado una noche inquieta repasando los diversos hilos de evidencia en su mente, y se levantó con la firme convicción de que un examen más exhaustivo del hogar de la señora Rowe era esencial para comprender el alcance completo del crimen. El inspector Slack había aceptado reunirse con ella en la cabaña después de sus rondas matutinas, pero la señorita Marple se encontró llegando temprano, impulsada por una urgencia que no podía explicar del todo. La señora Rowe estaba en su pequeño jardín trasero, colgando ropa en una cuerda que se extendía entre dos manzanos, sus ramas desnudas creando intrincados patrones contra el cielo pálido. Buenos días, querida, llamó la señorita Marple mientras se acercaba por la puerta lateral. Espero que no le moleste que haya venido tan temprano. La señora Rowe levantó la vista de su tarea, una sábana gastada colgada sobre su brazo. A la luz de la mañana, parecía más frágil que nunca, aunque había una firmeza en sus hombros que hablaba de alguien que intentaba mantener la normalidad frente a circunstancias abrumadoras. Claro que no, señorita Marple. Estoy agradecida por cualquier compañía, para ser honesta. La cabaña se siente bastante opresiva en este momento. Señaló hacia la ventana del salón con sus persistentes rastros de manchas de humo. Sigo pensando que debería limpiar más a fondo, pero no estoy segura de que podría necesitar aún el inspector Slack para examinar. La señorita Marple asintió con simpatía. Me pregunto si podría echar otro vistazo a su chimenea. Hay algunos detalles que me gustaría confirmar antes de que llegue el inspector. El rostro de la señora Rowe se volvió ansioso. ¿Todavía cree que la muerte del pobre señor Black fue deliberada? Me temo que la evidencia sugiere algo bastante más complejo que un simple accidente, respondió suavemente la señorita Marple. Pero por favor, no se angustie, querida. La verdad, por desagradable que sea,
suele ser menos aterradora que la incertidumbre. Entraron juntas en la cabaña, y la señorita Marple se dirigió directamente a la chimenea del salón. La luz del sol matutina que entraba por las ventanas iluminaba detalles que habían estado oscurecidos el día anterior, y de inmediato centró su atención en el haz de astillas que permanecía en la chimenea. Los palos habían sido dispuestos cuidadosamente de la manera tradicional, con piezas más pequeñas en la parte inferior que subían hacia las más grandes, todo diseñado para crear la corriente adecuada para un fuego eficiente. Pero no era la disposición lo que llamó la atención de la señorita Marple, sino el método con el que la yesca había sido atada. Cada haz estaba asegurado con lo que parecía ser cordel de papel marrón, atado de una manera muy específica. La señorita Marple se inclinó más cerca, sus ojos experimentados examinando los nudos con la misma atención que podría dar a un encaje particularmente intrincado. «Señor Arrow», dijo en voz baja. «¿Quién preparó esta yesca para usted?» «Oh, yo no la preparo», respondió la señora Arrow desde la puerta, aparentemente reacia a entrar en la habitación donde había ocurrido la tragedia. «El señor Jameson del aserradero la entrega semanalmente, toda atada y lista para usar. Es una cosa menos de la que tengo que preocuparme». La señorita Marple continuó su examen, notando que cada haz estaba asegurado no con un nudo simple, sino con un nudo doble distintivo que creaba un acabado particularmente ordenado y seguro. Más intrigante aún, al manipular los palos, detectó el mismo residuo grasiento que había notado en la palanca del regulador. «¡Qué curioso!», murmuró, levantando uno de los haces para examinarlo más de cerca a la luz. Los palos mismos parecían haber sido espolvoreados con algún tipo de agente blanqueador, no ceniza de madera, que habría sido gris, sino algo más fino y uniforme. Al frotar suavemente una de las piezas con un pañuelo, salió un polvo ligero que se parecía notablemente a harina. En ese momento, el autoritario golpe del inspector Slack sonó en la puerta principal, y la señora Arrow se apresuró a admitirlo. La señorita Marple permaneció junto a la chimenea, su mente trabajando rápidamente para procesar estas nuevas observaciones. «Buenos días, señorita Marple», dijo Slack al entrar en el salón. «¿Ha encontrado algo interesante?» «En efecto, inspector. Mire de cerca estos haces de yesca. ¿Nota algo particular en la forma en que están atados?» Slack examinó los nudos con la atención metódica de alguien entrenado para observar detalles. «Trabajo profesional, diría yo. Muy ordenado, muy seguro, nudo doble, además. No es el tipo de cosa en la que la mayoría se molestaría para leña». «Precisamente», asintió la señorita Marple. «Y sin embargo, el señor Jameson del aserradero es conocido por ser bastante descuidado en esas cosas. He visto su trabajo antes, y normalmente usa nudos simples, a menudo bastante flojos». Le mostró el polvillo parecido a harina en los palos y el residuo grasiento que parecía impregnar todo el haz. «Alguien ha manipulado esta yesca después de que el señor Jameson la preparó», continuó. «Alguien que trabaja regularmente con harina y grasa, alguien que se enorgullece de un nudo ordenado y seguro». La expresión del inspector Slack se volvió pensativa. ¿Está pensando de nuevo en la señora Cobb? «Estoy pensando en alguien con hábitos y habilidades muy específicos», respondió cuidadosamente la señorita Marple. «El nudo doble es bastante distintivo, inspector. En mi experiencia, la gente desarrolla maneras particulares de atar las cosas, y rara vez varían de su método preferido». La señora Arrow había estado escuchando este intercambio desde la puerta, su rostro palideciendo progresivamente. «¿Quiere decir que alguien manipuló deliberadamente mi yesca? ¿Pero por qué?» La señorita Marple se volvió hacia ella con compasión. «Porque, querida, quien orquestó la muerte del señor Black quería asegurarse de que todo en esta habitación pareciera absolutamente normal. El fuego tenía que arder adecuadamente al principio, creando el calor necesario para que su tapón de masa se fijara en la garganta de la chimenea. Solo después de que la obstrucción estuviera firmemente en su lugar querían que el fuego comenzara a retroceder con humo». Señaló hacia la chimenea. «Esta yesca fue preparada específicamente para ese propósito, tratada para arder de una manera particular, atada por alguien cuyo trabajo con nudos no sería cuestionado si se descubriera más tarde». El inspector Slack tomó notas mientras ella hablaba. «Necesitaremos comparar estos nudos con muestras de todos los que pudieron haber tenido acceso. Empezando por la señora Cobb». «Una excelente idea», asintió la señorita Marple, «aunque sospecho que descubriremos que el trabajo de nudos de la señora Cobb es tan distintivo como sus semillas de alcarabea». Cuando se preparaban para salir de la cabaña,
La señorita Marple reflexionó sobre cómo cada nueva pieza de evidencia parecía apuntar en la misma dirección. El asesino había sido meticuloso en su planificación, atendiendo a cada detalle que pudiera delatar su participación, pero en su mismo esmero había dejado tras de sí un rastro de pistas tan claro como migas de pan. El has atado 2 veces no era simplemente una cuestión de trabajo prolijo. Era la firma de alguien que no podía resistirse a aplicar sus estándares profesionales incluso a las herramientas del asesinato. Y como la semilla de alcarabea antes, este pequeño detalle los conducía inexorablemente hacia la verdad. La señora Roux los acompañó hasta la puerta del jardín, su expresión preocupada. Señorita Marple, dijo en voz baja, si alguien realmente asesinó al señor Black en mi salón, ¿significa eso que querían que me culparan a mí? La señorita Marple se detuvo, su mano en el pestillo de la verja. Me temo que eso es exactamente lo que significa, querida. Alguien contó con que no pudieras dar una explicación satisfactoria de tu paradero anoche. Esperaban que te convirtieras en la sospechosa obvia. ¿Pero por qué alguien querría incriminarme? Yo nunca he hecho daño a nadie. No, convino Miss Marple. Pero tienes un secreto que te hace vulnerable. Y, en mi experiencia, quienes cometen crímenes elaborados suelen elegir a sus chivos expiatorios con tanto cuidado como eligen sus métodos. Mientras se alejaba de la cabaña, Miss Marple se sorprendió pensando en la crueldad peculiar de usar las circunstancias desesperadas de una mujer inocente como cobertura para un asesinato. El asesino no solo había acabado con la vida de Jonah Black, sino que también había intentado deliberadamente destruir a la señora Rose. Era, reflexionó, una especie de malicia calculada que requería un tipo muy particular de mente, una que fuera metódica y absolutamente sin conciencia. La visita de regreso a la panadería de los Cobb tuvo lugar en la hora tranquila entre la prisa de la mañana y el comercio del té de la tarde, cuando la tienda solía estar vacía, salvo por el calor persistente de los hornos y la fragancia de levadura que parecía haberse tejido de manera permanente en las paredes mismas. Miss Marple e Inspector Slack se acercaron con la deliberación medida de cazadores que por fin han divisado a su presa. La campanilla de la tienda anunció su llegada con su alegre tintineo familiar, aunque el sonido parecía de algún modo más ominoso dadas las circunstancias. Bertie Cobb salió de detrás del mostrador con su sonrisa habitual, aunque Miss Marple notó que su saludo carecía de la calidez espontánea de su encuentro anterior. ¿De vuelta tan pronto?, dijo, intentando mostrarse ligero. Espero que no haya nada malo con el pan que compró ayer, Miss Marple. En absoluto, Bertie, respondió ella amablemente. Esperábamos hablar otra vez con tu madre. ¿Está en la panadería? Antes de que Bertie pudiera responder, la propia señora Cobb apareció desde la parte trasera del establecimiento. Su delantal cubierto de harina sugería que había estado en medio de las preparaciones de la tarde. Su rostro mostraba una expresión de cansancio resignado, como si hubiera estado esperando esta visita, pero temiéndola igualmente. Inspector Slack, Miss Marple, dijo con cordialidad forzada. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Inspector Slack consultó su libreta con precisión oficial. Señora Cobb, nos gustaría examinar el equipo de su panadería, si no le importa, en particular su pala de panadero. La petición pareció golpear a la señora Cobb como un golpe físico. Su mano voló a su garganta y, por un momento, pareció incapaz de hablar. Cuando al fin halló la voz, sonaba visiblemente forzada. ¿Mi pala? ¿Para qué? Es solo una herramienta de trabajo, inspector. No tiene nada especial. Miss Marple dio un paso al frente con su tono más amable. Estoy segura de que no es nada significativo, querida. Pero estamos intentando dar cuenta de todos los elementos inusuales que hemos descubierto en relación con la muerte del pobre señor Black. Los ojos de la señora Cobb se movieron nerviosos entre ellos, calculando claramente si la obediencia o la resistencia le servirían mejor. Finalmente, con evidente desgana, los condujo por la estrecha puerta que separaba la tienda del área de trabajo trasera. La panadería era un reino de caos controlado, con largas mesas de madera marcadas por años de uso, enormes tazones de mezcla y el gran horno de ladrillo que dominaba una pared como un dragón dormido. El aire estaba espeso con polvo de harina y los complejos aromas de levadura y pan horneado, creando una atmósfera a la vez hogareña e intensamente profesional. La atención de Miss Marple se dirigió de inmediato a la pala de panadero que colgaba de una estaca de madera cerca del horno. La larga pala de madera, esencial para mover hogazas dentro y fuera del horno profundo, mostraba claras señales de uso reciente, a pesar de los evidentes intentos de limpieza de la señora Cobb. ¿Puedo?, preguntó Miss Marple educadamente, extendiendo la mano hacia el instrumento. La protesta de la señora Cobb llegó demasiado rápido.
Oh, está bastante limpia. Siempre mantengo mis herramientas impecables. No hay necesidad de... Pero Miss Marple ya había tomado la pala de su gancho, y sus ojos experimentados detectaron de inmediato lo que la señora Cobb intentaba ocultar. El borde de la pala de madera, pese a haber sido restregado, conservaba una humedad reveladora y una leve pero inconfundible película de hollín en su contorno. Usted mencionó ayer que la había enjuagado, observó Inspector Slack con tono cuidadosamente neutral. Sí, bueno, uno siempre enjuaga las herramientas al final del día, respondió la señora Cobb, pero su voz carecía de convicción. Es limpieza básica. Miss Marple examinó la pala más de cerca, notando cómo el hollín se había incrustado en la veta de la madera, en un patrón que sugería que se había usado para algo distinto de su propósito habitual. La mancha era más intensa a lo largo de un borde, precisamente donde cabría esperar encontrarla si la pala se hubiese empleado para manipular algo en un espacio estrecho y confinado, como la garganta de una chimenea. Señora Cobb, dijo en voz baja, esta pala se ha usado recientemente para algo más que pan. El patrón de hollín es muy distintivo. En ese momento, la compostura de la señora Cobb empezó a desmoronarse visiblemente. Se dejó caer en un taburete cubierto de harina, con las manos temblorosas que alisaban su delantal en el gesto nervioso que Miss Marple ya había observado antes. No sé de qué habla, susurró. Pero las palabras no llevaban convicción alguna. Inspector Slack había estado realizando su propio examen de la panadería, y ahora llamó su atención hacia un cubo de madera en la esquina que mostraba rastros del mismo residuo graso hallado en otros lugares. ¿Para qué se usa este cubo, señora Cobb? Lo siento, respondió automáticamente. Lo usamos para varias cosas. Miss Marple se acercó al cubo y detectó el olor familiar de sebo mezclado con harina. Adheridos al fondo había varios pequeños fragmentos que parecían sorprendentemente similares a la masa endurecida que había encontrado en la cabaña de la señora Rose. Inspector, dijo pensativamente, creo que hemos encontrado donde se preparó nuestro tapón de masa. La acusación flotó en el aire como el humo de una chimenea defectuosa. La señora Cobb los miraba con la expresión desesperada de un animal acorralado, respirando rápido y con dificultad. No entienden, dijo finalmente, con la voz quebrada. Él estaba destruyendo todo. Todo por lo que hemos trabajado. Todo lo que nuestra familia ha construido en 3 generaciones. Inspector Slack se inclinó hacia adelante con intensidad. ¿Qué quiere decir, señora Cobb? ¿Jonah Black? Ella escupió el nombre, y de repente todo su miedo se transformó en un odio amargo. Ese miserable y codicioso hombrecito. Nos había estado exprimiendo durante meses, amenazando con denunciarnos a las autoridades por usar alumbre en nuestra harina. No era cierto. Nunca hemos usado alumbre, pero decía que tenía pruebas. Testigos que jurarían haber visto que lo añadíamos. Miss Marple asintió con comprensión. El uso de alumbre para blanquear el pan era ilegal, y hasta la sospecha de tales prácticas podría destruir la reputación de una panadería de la noche a la mañana. Quería dinero para callar, continuó la señora Cobb, con palabras que fluían como si se hubiera roto una presa. Cada vez más y más cada mes. Decía que si no pagábamos, no solo nos denunciaría, sino que difundiría el rumor por todo el pueblo. Nos habría arruinado. Así que decidió detenerlo, dijo Inspector Slack con severidad. El rostro de la señora Cobb se endureció. Decidí asustarlo. Eso era todo lo que pretendía, solo un susto. Pensé que si se encontraba en una situación peligrosa, si creía que alguien estaba dispuesto a llegar a extremos, tal vez desistiera de sus amenazas. Miss Marple la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Pero usted eligió la cabaña de la señora Rose para su demostración. Sabía que estaría fuera y sin poder dar cuenta de sí misma. Ella dijo que visitaba a su hermana en Reading, admitió la señora Cobb, miserable. Me pidió vigilar su cabaña. Pensé que si el accidente ocurría allí mientras ella estaba fuera, habría preguntas, confusión. Nunca quise que la culparan. La confesión siguió derramándose, cada detalle confirmando las cuidadosas deducciones de Miss Marple. La señora Cobb describió cómo había usado su conocimiento profesional para crear un sello temporal en la chimenea, cómo había preparado una leña especial con sus característicos nudos dobles, cómo esperaba que Black se asustara y cediera, en lugar de morir. Mientras el inspector Slack se preparaba para arrestarla, Miss Marple reflexionó tristemente sobre la cadena trágica de acontecimientos que habían conducido a ese momento. La desesperación de una mujer orgullosa, la codicia de un chantajista y el secreto de una viuda inocente se habían combinado para crear las condiciones perfectas para un asesinato. La pala del panadero,
esa humilde herramienta de un oficio honesto, se había convertido en un instrumento de muerte, un recordatorio de que los objetos familiares de la vida diaria podían transformarse, por la intención maliciosa, en algo mucho más siniestro. La revelación de la confesión parcial de la señora Cobb había teñido la investigación de un ánimo sombrío, pero Miss Marple sabía que la verdad completa aún permanecía esquiva. La admisión de la panadera explicaba el método y el motivo tras la muerte de Jonah Black, pero no abordaba el misterio más profundo, la obstinada negativa de la señora Rose a dar cuenta de su paradero en esa fatídica tarde. Mientras Inspector Slack concluía la entrevista formal con la señora Cobb en la comisaría, Miss Marple se sintió una vez más atraída a la cabaña de la viuda. La luz de la tarde empezaba a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre la plaza del pueblo, y sentía una urgente necesidad de resolver las preguntas pendientes antes de que cayera la oscuridad. La señora Rose abrió la puerta con una expresión de profundo cansancio, como si el peso de los últimos días la hubiera envejecido notablemente. Sus ojos tenían una cualidad atormentada que hablaba de secretos demasiado peligrosos para revelarse, incluso frente a acusaciones de asesinato. Miss Marple, dijo en voz baja. Escuché sobre el arresto de la señora Cobb. Supongo que debería sentir alivio, pero de algún modo no lo siento. Es porque el asunto no está del todo resuelto, querida, respondió Miss Marple suavemente. ¿Puedo pasar? Creo que es hora de que tengamos una conversación completamente honesta. Se sentaron una vez más en la sala, aunque la señora Rose parecía evitar mirar directamente la silla donde había muerto Black. La habitación había sido ventilada y limpiada a fondo, pero algo de la tragedia aún flotaba en la atmósfera. Señora Rose, comenzó Miss Marple. La confesión de la señora Cobb ha confirmado que el señor Black fue efectivamente asesinado, y que usted fue elegida como chivo expiatorio conveniente. Pero su plan dependía enteramente de que usted no pudiera dar una coartada para esa tarde. Ella sabía que usted estaría fuera de la cabaña. La pregunta es, ¿cómo lo supo? Las manos de la señora Rose se retorcían en su regazo, su anillo de bodas atrapando lo último de la luz de la tarde. Puede que le haya mencionado que planeaba visitar a alguien. A menudo charlábamos cuando compraba mi pan. Pero usted no visitaba a una amiga cerca de la vicaría, ¿verdad? La voz de Miss Marple era amable, pero inexorable. El inspector Slack ha confirmado que nadie en esa zona recibió su visita esa tarde. El silencio se extendió entre ellas, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa y el sonido distante de niños jugando en la calle. Finalmente, la compostura de la señora Rose se quebró por completo. No puedo decirle dónde estaba, susurró. Debe comprenderlo. Si saliera la verdad, lo perdería todo. La cabaña, mi pensión, todos mis medios de subsistencia. Miss Marple se inclinó hacia adelante con compasión. Querida mía, un hombre está muerto, y usted estuvo a punto de ser culpada de su asesinato. Sea cual sea el secreto que protege, no puede valer un precio tan terrible. Los ojos de la señora Rose se levantaron con desesperación. Pero sí lo vale, ¿no lo entiende? Si digo la verdad, no tendré dónde ir, ni cómo vivir. La pensión de Harold es todo lo que tengo en el mundo. Fue entonces cuando la atención de Miss Marple se dirigió a algo que había pasado por alto en visitas anteriores. La tetera que el inspector Slack había notado seca estaba sobre una pequeña mesa junto a la ventana, y algo en su posición le pareció extraño. Estaba colocada en un ángulo raro, como si hubiera sido movida apresuradamente y no de vuelta a su sitio habitual. Señora Rose, dijo de repente, ¿puedo examinar su tetera? El rostro de la viuda se volvió blanco como la tiza. ¿Mi tetera? ¿Pero por qué? No hay nada. Miss Marple ya se había acercado a la mesa y levantaba el recipiente de porcelana. Estaba efectivamente vacío de té, pero al quitar la tapa descubrió algo mucho más significativo, un trozo de papel arrugado escondido en su interior. Con dedos temblorosos extrajo la nota y la alisó cuidadosamente sobre la mesa. La escritura era inconfundiblemente masculina, ejecutada con esa mano aguda y angulosa que ella reconocía de varios avisos parroquiales y recibos de renta. El mensaje era breve, pero devastador. En el patio a las 5:30, documento sobre tu marido, J.B. La señora Rowe se desplomó en su silla como si los cimientos mismos de su mundo se hubieran derrumbado bajo ella. No entiende lo que esto significa, sollozó. Usted no puede comprenderlo. Pero Miss Marple comenzaba a comprenderlo demasiado bien. El billete de tren vislumbrado en el delantal de la señora Rose, el polvo bajo su sombrero, el círculo pálido alrededor de su dedo donde su alianza había sido retirada recientemente, todos esos detalles formaban ahora un patrón coherente. Señora Rowe, dijo suavemente,
Usted se ha casado recientemente, ¿verdad? Dentro de los últimos días. Los sollozos de la viuda se intensificaron, confirmando sin palabras la deducción de Miss Marple. Y el señor Black había descubierto de algún modo ese hecho. Estaba amenazando con exponer su nuevo matrimonio, lo que efectivamente resultaría en la pérdida de su pensión como viuda de guerra. Entre lágrimas, la señora Rowe logró hablar. Owen Drew trabaja en Millfield Farm, justo a las afueras de Reading. Hemos estado en compañía por más de un año. Es un buen hombre, Miss Marple, de verdad que lo es. Pero no tiene grandes recursos, y sabíamos que si nos casábamos, perdería la pensión de Harold. La historia continuó emergiendo en fragmentos entrecortados. Owen finalmente le había propuesto matrimonio, incapaz de soportar más el secreto. Viajaron a Reading 3 días antes y se casaron discretamente en la oficina del registro, con la intención de mantener el matrimonio en secreto hasta que las perspectivas de Owen mejoraran. Pero de algún modo Jonah Black se enteró, continuó miserablemente la señora Rowe. Tenía fuentes en todas partes, ese hombre siempre husmeando e indagando. Ayer me envió esa nota exigiendo reunirse conmigo. Dijo que tenía documentación oficial que probaría que yo ya no tenía derecho a mi pensión. Miss Marple asintió con comprensión. Así que usted fue a Reading nuevamente anoche, no para visitar a una amiga, sino para encontrarse con su nuevo esposo y decidir cómo manejar la amenaza de Black. Owen quería enfrentarlo directamente, pero yo estaba aterrada. Pensé que si podía hablar con el señor Black yo misma, tal vez podría razonar con él, hacerle entender nuestra situación. Su voz se quebró por completo. Nunca pensé que alguien lo asesinaría mientras yo estaba fuera. La revelación arrojaba la acción de la señora Cobb bajo una luz aún más siniestra. No solo había escogido deliberadamente a una mujer inocente como chivo expiatorio, sino que había seleccionado a alguien cuyo secreto le impediría defenderse eficazmente. Señora Rowe, dijo Miss Marple con firmeza, debe decirle la verdad al inspector Slack inmediatamente. Esta nota prueba que Black estaba intentando chantajearla a usted, así como a los Cobb. Establece un motivo claro para que otra persona quisiera silenciarlo de manera definitiva. Pero mi pensión, murmuró débilmente. Eso deberá resolverse por los canales adecuados, replicó Miss Marple, pero sospecho que las autoridades serán más comprensivas cuando sepan que estaba siendo chantajeada por una víctima de asesinato. Además, mi querida, la confesión de la señora Cobb ya ha establecido que usted fue deliberadamente incriminada. Los tribunales difícilmente castigarán a alguien que fue ella misma víctima de este crimen terrible. Mientras se preparaban para contactar al inspector Slack con esta nueva y crucial evidencia, Miss Marple reflexionó sobre la cruel ironía de la situación. La señora Rowe había estado atrapada entre la honestidad y la supervivencia, al igual que la señora Cobb entre la reputación de su familia y las demandas de un chantajista. Ambas mujeres habían elegido el engaño, pero solo una había optado por el asesinato. La nota en la tetera había revelado la pieza final del rompecabezas. No solo la mecánica del crimen, sino la desesperación humana que lo había hecho posible. El día siguiente, la vieja casa de panadería del pueblo estaba repleta de curiosidad reprimida. Los aldeanos se apiñaban, con los ojos bien abiertos y los cuellos estirados, mientras Miss Marple supervisaba una demostración bastante inusual. Sobre la mesa descansaba una masa de pan sin hornear, fresca del amasijo de la mañana, y a su lado, una jarra con agua tibia y un pequeño cilindro de madera cuidadosamente tallado. «Atención, por favor», anunció Miss Marple, su voz clara a pesar de los murmullos expectantes. «Lo que voy a mostrarles es lo que yo llamo el truco del tapón de masa». Con manos sorprendentemente firmes para alguien de su edad, presionó el cilindro de madera dentro de la masa húmeda, moldeándola hasta formar un tapón ajustado. Luego, con un movimiento rápido, insertó ese tapón en la boquilla de la tetera de demostración. Desde fuera, parecía completamente lisa, como si no hubiera nada que obstruyera el flujo de líquido. «Ahora», dijo con una ligera sonrisa, «viertan el agua». La señora Baker levantó la tetera con cautela. Para sorpresa de los presentes, ni una sola gota emergió del pico. El agua permanecía firmemente atrapada, contenida por el sencillo tapón de masa. Un murmullo recorrió a la multitud, algunos incrédulos, otros fascinados. «Y si dejamos reposar la tetera durante un par de horas», continuó Miss Marple, «el calor natural del agua comenzará a endurecer la masa. Un simple tapón temporal se transforma en un sello sólido, imposible de detectar sin una inspección minuciosa». La señora Cobb, que había estado observando con el rostro cada vez más pálido, no pudo evitar soltar un jadeo audible. Miss Marple la miró con ojos suaves pero penetrantes.
Eso fue exactamente lo que usted hizo, ¿verdad, señora Cobb? Usó un trozo de masa sobrante del pan de la mañana, lo moldeó en un tapón y lo insertó en la tetera mientras los demás estaban distraídos con el bullicio del salón. Más tarde, cuando se sirvió el té, el agua quedó atrapada. Y cuando finalmente se liberó, el veneno había tenido tiempo de mezclarse perfectamente. La sala se quedó en silencio absoluto, excepto por el crujido de la leña en el horno de pan. Con un gemido sofocado, la señora Cobb se derrumbó contra la mesa, su resistencia quebrándose al fin. Sí, lo hice, admitió con voz temblorosa. Ese hombre nos tenía a todos en sus garras. Tenía pruebas de la transacción de mi hijo, documentos que habrían arruinado no solo su futuro, sino también el nombre de nuestra familia. No podía permitirlo. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo destruía todo lo que habíamos trabajado. Su confesión resonó en las paredes enyesadas de la panadería como una sentencia. Los aldeanos, que pocas horas antes la habían considerado un pilar de respetabilidad, la miraban ahora con una mezcla de horror y compasión. Miss Marple, sin embargo, no mostró ni triunfo ni dureza. Solo una profunda tristeza. La verdad, señora Cobb, es que el señor Black jugaba con las debilidades humanas. Chantajeaba a todos los que podía, y usted no fue su primera víctima. Pero al elegir el camino del silencio y la muerte, ha destruido mucho más que los planes de un hombre codicioso. Ha destruido su propia alma. La señora Cobb rompió en un llanto amargo, mientras dos hombres del pueblo se adelantaban para escoltarla con suavidad pero con firmeza. El público se dispersó lentamente, comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Y en medio de la conmoción, Miss Marple permaneció erguida, su mirada fija en la tetera aún húmeda sobre la mesa. Un objeto doméstico tan común, convertido en el instrumento de un asesinato calculado. Esa misma tarde, la pequeña cocina de la vicaría estaba iluminada por la luz cálida de una lámpara de aceite. El aroma del pan horneado aún colgaba en el aire, mezclado con el leve olor a té que se servía en tazas de porcelana gastada. Miss Marple estaba sentada junto a la ventana, su labor de punto cuidadosamente plegada en su regazo. Frente a ella, el inspector Slack repasaba una serie de papeles con expresión incrédula. Nunca lo hubiera imaginado, señorita Marple, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. Una mujer como la señora Cobb, ¿quién habría pensado que sería capaz de algo tan retorcido? Miss Marple suspiró suavemente, sus ojos azules brillando con un cansancio compasivo. El mal, inspector, rara vez se anuncia con tambores ni banderas. A menudo se esconde tras la máscara de la rutina diaria, en las manos que hornean el pan o en las sonrisas que saludan en la calle. La señora Cobb actuó por desesperación, no por crueldad. Pero la desesperación, combinada con el miedo, puede ser tan peligrosa como la ambición más fría. El inspector frunció el ceño, golpeando ligeramente los papeles contra la mesa. Y todo por ese maldito Black. Parece que donde quiera que iba, dejaba tras de sí un rastro de miseria. Exactamente, respondió Miss Marple, inclinándose hacia adelante. Black no solo explotaba los secretos de las personas, sino que los acumulaba como un coleccionista macabro. Usaba sus miedos contra ellos, hasta que alguien, finalmente, no pudo soportarlo más. La señora Cobb solo fue la primera en ceder. El reloj de pared marcó la hora con un tañido grave. En el silencio que siguió, podía escucharse el murmullo lejano de la aldea que trataba de volver a la normalidad después del escándalo. Admito una cosa, señorita Marple, dijo Slack, levantándose con cierto respeto mal disimulado. Su truco del tapón de masa, jamás se me habría ocurrido. Esos detalles domésticos suyos resultan más útiles que todo un manual de criminología. Los labios de Miss Marple se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Las pequeñas cosas, inspector, son las que suelen desvelar los mayores crímenes. Siempre he pensado que el alma humana se revela más en lo cotidiano que en lo extraordinario. Un tapón de pan en una tetera, una puntada fuera de lugar en una labor de punto, son estos detalles los que, para quien sabe mirar, cuentan toda la historia. El inspector asintió, guardando sus papeles bajo el brazo. Bueno, supongo que con esto el caso está cerrado. Será mejor que me marche, antes de que la prensa empiece a hacer preguntas. Cuando salió, dejando tras de sí el chirrido de la puerta y el eco de sus pasos en el pasillo, Miss Marple permaneció en silencio un momento, observando las sombras que bailaban en las paredes de la cocina. Luego, con un movimiento tranquilo, retomó su labor de punto. Cada puntada parecía marcar el compás de una reflexión silenciosa, la fragilidad de la moral, el precio del miedo y la certeza de que, en cualquier rincón de la vida más apacible,
podía acechar un crimen envuelto en la rutina de lo cotidiano. La tetera aún descansaba en la mesa, aparentemente inofensiva, como si no guardara ningún secreto. Y, sin embargo, Miss Marple sabía que siempre habría quienes intentaran esconder sus pecados tras la fachada de lo común. Con una leve sonrisa, reanudó su labor. La justicia, al menos por ahora, había encontrado su cauce. La señora Dolly Bantry, la amiga más antigua de Miss Marple, ocupaba la silla junto a la ventana, habiendo llegado a la vicaría con ese infalible instinto para el drama que también le había servido a lo largo de su larga amistad. Su presencia proporcionaba la audiencia perfecta para la metódica revelación de Miss Marple, representando, como lo hacía, la curiosidad inteligente de toda la comunidad. Ahora bien, comenzó Miss Marple, acomodando su labor de punto en el regazo con su característica precisión. Antes de considerar quién cometió este crimen, debemos entender exactamente qué se hizo y por qué tuvo tanto éxito en su propósito inmediato. Señaló hacia las diversas piezas de evidencia dispuestas ante ellos, la masa desmenuzada con su semilla de alcarabea incrustada, las fotografías de la marca de arañazo en la repisa de la chimenea de la señora Rose, las muestras de la leña atada con el nudo distintivo y la pala de panadero que resultó tan condenatoria. El medio empleado fue a la vez ingenioso y profesionalmente ejecutado, continuó. Un disco de masa especialmente preparada, reforzada con sal para ligar y sebo para adherirse, fue colocado a través de la garganta de la chimenea usando la pala de panadero para alcanzar y una correa para sostenerlo temporalmente. La correa se tensó contra el borde de la repisa, dejando la característica marca en forma de arco que descubrimos. El inspector Slack consultó sus notas. ¿Y esto creó el retroceso que mató a Black? En efecto, respondió Miss Marple. A medida que el fuego generaba calor, el tapón de masa se endurecía lo suficiente como para crear un sello eficaz. El humo empezó a retroceder hacia el salón, pero el regulador parecía normal, así que el señor Black no tenía motivo para sospechar un sabotaje deliberado. Cuando intentó ajustar el mecanismo, no hizo más que exponerse al residuo de sebo dejado por los dedos grasientos de su asesino. La señora Bantry se inclinó hacia adelante con fascinación. ¡Qué cosa tan espantosa! Pero, sin duda, semejante plan requería una preparación considerable. Miss Marple asintió gravemente. Lo cual nos lleva a las pistas que finalmente revelaron la identidad de nuestro culpable. Primero, la semilla de alcarabea incrustada en el trozo de masa que cayó de la chimenea. Este ingrediente señalaba de manera inconfundible a la panadería Cobb, el único establecimiento en St. Mary Mead que utiliza auténticas semillas de alcarabea en su pan. Levantó uno de los haces de leña, mostrando su ordenado doble nudo. Segundo, el método distintivo de atado usado en la leña preparada. Este doble nudo es la firma particular de la señora Bessie Cobb, un hábito de prolijidad que aplica a todo, desde paquetes de papel hasta haces de leña. El inspector Slack señaló la pala de panadero en la colección de pruebas. Tercero, la propia pala, que mostraba claros signos de haber sido utilizada en un entorno confinado, muy diferente a su función habitual en los hornos de pan. Precisamente, asintió Miss Marple. Cuarto, la incapacidad de la señora Cobb de dar cuenta satisfactoria de su paradero durante el periodo crucial después de las 6 de la tarde de ayer. Su afirmación de visitar a una tía con sopa resultó imposible de verificar. Se detuvo para ajustar sus gafas, contemplando las pruebas reunidas con la satisfacción de un rompecabezas finalmente completado. Quinto, la presencia de residuos de sebo y harina en el cubo hallado en la sala lateral de la panadería, lo que indica que allí se preparó la mezcla fatal de masa. La señora Bantry frunció el ceño pensativa. Pero seguramente otras personas podrían haber tenido acceso a semillas de alcarabea y harina. ¿Qué hizo de la señora Cobb la sospechosa definitiva? Excelente pregunta, mi querida Dolly. La respuesta no reside en una sola prueba, sino en la convergencia de múltiples factores que solo podían aplicarse a una persona. El tono de Miss Marple se volvió más serio. Consideremos los requisitos. Nuestro asesino necesitaba conocimiento íntimo de la preparación de la masa, acceso a equipo de panadería profesional, familiaridad con la cabaña de la señora Rose y sus costumbres, y lo más importante, un motivo poderoso para eliminar a Jonah Black. El inspector Slack retomó la explicación. La señora Cobb confesó que Black había estado chantajeando sistemáticamente a su familia, amenazando con denunciarlos por supuestamente usar alumbre ilegal en la harina. La acusación era falsa, pero incluso la sospecha habría destruido su reputación. Y ahí radica la crueldad particular de este crimen, observó Miss Marple con tristeza. La señora Cobb eligió la cabaña de la señora Rose, no al azar, sino porque sabía que la pobre mujer no podría proporcionar una coartada adecuada.
La señora Rowe le había confiado sus planes de visitar Reading, creando la oportunidad perfecta para escenificar un accidente que desviara las sospechas. Y sacó la nota arrugada que había estado oculta en la tetera. Pero la señora Cobb no podía saber que Black también estaba chantajeando a la señora Rowe por su matrimonio secreto. Esta nota prueba que Black había concertado un encuentro con la señora Rowe, presumiblemente para exigirle dinero a cambio de su silencio sobre su nueva situación. La señora Bantry examinó la nota con horror. ¿Quiere decir que ese hombre despreciable estaba extorsionando a varias víctimas al mismo tiempo? Me temo que sí, respondió Miss Marple. Black se había hecho bastante rico mediante la explotación sistemática de los secretos y vulnerabilidades del pueblo. Al eliminarlo, la señora Cobb no solo protegía a su familia, sino que liberaba inadvertidamente a varias otras víctimas. El inspector Slack cerró su cuaderno con firmeza. Las pruebas contra la señora Cobb son abrumadoras. El método coincide exactamente con sus habilidades profesionales. Las pruebas materiales la sitúan en la escena y su confesión proporciona tanto el motivo como la oportunidad. Miss Marple entrelazó las manos sobre su labor de punto, su expresión impregnada de profunda tristeza. Lo que más me inquieta de este caso no son los mecanismos del asesinato, sino la desesperación humana que lo hizo parecer necesario. ¿Siente simpatía por la asesina?, preguntó sorprendida la señora Bantry. Siento simpatía por la situación que creó a la asesina, respondió Miss Marple con cuidado. La señora Cobb pasó 40 años construyendo un negocio honesto solo para verlo amenazado por un hombre que traficaba con el miedo y la vergüenza. Su respuesta fue equivocada, terriblemente equivocada, pero su desesperación era comprensible. Se levantó de la silla, reuniendo las pruebas con eficacia. La tragedia se extiende más allá de la muerte del señor Black, abarcando la destrucción de dos familias que podrían haber vivido en paz de no haber caído en la codicia de un chantajista. Mientras se preparaban para salir de la vicaría, la señora Bantry planteó la pregunta que rondaba en todas sus mentes. ¿Qué será ahora de la señora Rowe? Seguramente su secreto sobre el matrimonio saldrá a la luz durante el juicio. El rostro de Miss Marple se iluminó ligeramente. Tengo razones para esperar que las autoridades consideren su situación con comprensión. Después de todo, ella misma fue víctima del mismo chantajista que llevó a la señora Cobb al asesinato. Puede que los tribunales decidan que sus circunstancias con la pensión merecen consideración compasiva. El inspector Slack recogió sus materiales con satisfacción profesional. Gracias a sus observaciones, señorita Marple, tenemos una comprensión completa tanto del crimen como de su contexto. Se hará justicia, aunque tenga un costo considerable para todos los involucrados. Al salir al aire fresco de noviembre, Miss Marple reflexionó sobre la extraña satisfacción de ver cómo la verdad emerge de la mentira, incluso cuando esa verdad trae dolor a personas inocentes. La chimenea había sido manipulada deliberadamente por manos expertas en el trabajo honesto de hornear pan, pero torcidas hacia un propósito más oscuro por la desesperación y el miedo. La harina, las semillas y la manera en que una mujer ata un nudo no mienten, murmuró para sí misma, repitiendo la observación que primero la había puesto en el camino para resolver este intrincado rompecabezas. Al final, fueron esos pequeños y honestos detalles los que revelaron la gran deshonestidad del asesinato, demostrando una vez más que la verdad, por dolorosa que sea, resulta más misericordiosa que las alternativas que la gente inventa para evitarla.